energía hidráulica. De hecho, esto es un concepto muy interesante porque esto no solo se aplica en la energía hidráulica, de hecho en cualquier diferencia entre dos puntos, pues va a generar, por ejemplo, hablemos de diferencia de concentración en una sustancia, va a generar movimiento de masa, va a generar diferencia de temperatura, eh, y esto va a generar un flujo de movimiento que, bueno, se puede traducir en una transferencia de energía, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos aprovechar para utilizar la energía, ¿no? La energía hidráulica, bueno, se ha utilizado desde hace mucho tiempo. El ser humano ha experimentado su fuerza, su poder, y bueno, se empezó a utilizar con el fin de este, moler semillas, o poder mover algún otro mecanismo, ¿sí? Esto a través de algunas ruedas dentadas que están conectadas al flujo de agua, y que pues este flujo mueve a esta rueda, y bueno, con eso convertimos este flujo de agua en un movimiento rotacional. La energía hidráulica, bueno, pues generalmente cuando hablamos de energía hidráulica hacemos referencia a la energía hidráulica por ríos, ¿no? Que se puede dividir en dos, en centrales de agua fluyente o en centrales de pie de presa, ¿no? Sin embargo, también hay otros mecanismos o otros fenómenos físicos en los cuales nosotros podemos sacar ventaja, ¿no? Por ejemplo, la energía por olas, la energía por mareas. La energía maremotérmica, bueno, está vinculada precisamente a la diferencia de temperatura que pueden haber, pues en el mar, ¿no? A medida que vamos más al fondo del mar, la temperatura puede ser menor, entonces conectada con la superficie, ahora sí que el claro de agua, pues la temperatura puede ser un poco mayor, y pues ahí tenemos una diferencia de temperatura, con lo cual, bueno, se van a generar corrientes que vamos a poder aprovechar. La energía hidráulica por ríos tal vez es la que más conocemos. Pues bueno, esta es una fuente de energía renovable. Esta es producida a consecuencia del sol, que surge de un ciclo hidrológico, ¿no? Primero evaporando el agua de los mares, de algunos ríos, ¿sí? Esta agua, después de haber sido evaporada, es condensada, es decir, se forman las nubes, y después, bueno, se precipita y cae en forma de lluvia, ¿no? Esta lluvia cae en cae en la superficie terrestre, que después fluye en forma de ríos, pues en todos los continentes, ¿no? Entonces, a través de estos ríos nosotros podemos conectarnos en este fluir y pues aprovechar la energía, ¿no? Para la energía de las masas de agua, para poder generar, por ejemplo, electricidad. Como pueden ver, bueno, es una fuente de energía renovable, y de hecho es una de las más utilizadas a nivel mundial. Se estima que el potencial hidroeléctrico explotable en el mundo es alrededor, bueno, en términos de potencia, de 2 a 3 terawatts, y pues una producción de 10 a 20 terawatt hora al año, ¿no? Actualmente se estima una generación instalada de 630 gigawatts, con una capacidad de producción de 2200
terawatt hora. Bueno, aquí... Ah, ok, sí. Aquí es de 10 a 20.000 terawatt hora al año, ¿no? Y aquí sí son 2.200. Por eso es un 10% del potencial explotable. Aquí me hizo falta, me equivoqué. Voy a corregirlo de una vez. Ok, ya está, no. De 10 a 20.000 terawatt hora al año, ese es el potencial explotable. Y bueno, actualmente producimos aproximadamente 2.200 terawatt hora. Es decir, un 10% aproximadamente de este potencial explotable, ¿no? Existen diferentes formas de clasificar las centrales hidráulicas, algunas de ellas es en función de su altura, el tipo de tecnología que usa, bueno, la localización, el tipo de presa, embalse, etcétera, ¿no? De acuerdo a la altura se pueden clasificar en gran salto para diferencias de altura superiores a 150 metros, mediano alto entre 20 y 150 y bajo salto de 2 a 20 metros, ¿no? Pues esto más depende de la configuración que tengamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos aquí, como pueden ver, aquí hay un medio de retención que también es conocido como un azud. Y bueno, en este pequeño embalse tenemos una tubería y con ello pues hay una diferencia de altura, ¿no? Esta tubería conecta al sistema de generación, al medio de turbinado y donde ya se genera la energía eléctrica, ¿no? Entonces este salto, ¿sí? Nos permite generar pues ahora sí que en función del salto podemos generar pues nuestro flujo o nuestra conversión de energía hidráulica a energía eléctrica, ¿no? Mecánica y después eléctrica. Entonces, en algunos casos no se tienen grandes alturas, eh, entonces se pueden utilizar cierto tipo de turbinas cuando tenemos saltos grandes, como por ejemplo las turbinas de acción. Cuando tenemos saltos pequeños, o sea, alturas pequeñas, regularmente lo que vamos a tener son flujos altos, alturas pequeñas pero flujos altos. Entonces utilizamos las turbinas de reacción, ¿no? Que ahorita las vamos a ver. En general, bueno, un sistema de centrales hidráulicas cuenta con varios subsistemas, ¿no? Por un lado está la obra civil, turbinas hidráulicas, transmisiones mecánicas, generadores eléctricos, sistema de regulación y control y sistema eléctrico auxiliar, ¿no? Dentro de la obra civil, pues se consideran todos los elementos de retención, ¿no? Todos los medios de almacenamiento, que pueden ser pues, los azudes o presas, ¿sí? Un azud es un sistema de represado pero más pequeño, ¿no? A comparación de una presa más grande, ¿no? Estos sistemas también pueden contener aliviadores o compuertas que nos permiten, bueno, ir regulando el flujo cuando hay una sobrecarga en este sistema de embalse, ¿no? Pues también va a considerar tuberías, canales de descarga y pues un edificio central, ¿no? Todo esto pues va a estar dentro de la obra civil. Por así decirlo, también se puede considerar el cuarto de máquinas donde va a estar la turbina, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer estos medios de retención. Eh, Prácticamente un sistema de retención como puede ser un azud nos permite almacenar agua, nos permite almacenar este fluido. Entonces es como un pequeño obstáculo, como podemos ver aquí en las imágenes. Pueden ser diferentes materiales, ¿sí? El objetivo de este sistema es mantener ahí pues un flujo más o menos constante de agua. En otras palabras, almacenar la energía, ¿no? Acuérdense que el problema más fuerte de las energías renovables es el almacenamiento de energía, ¿no? La ventaja que tiene este tipo de energía renovable es que podemos almacenar la energía, ¿no? Y con eso nos permite un mejor control de pues, la distribución de energía. Claro que tiene sus desventajas porque ocupamos un gran espacio, pues eliminamos flora, fauna
que pues ahora va a estar cubierto de agua, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de retención, por ejemplo bueno, los tipo azud, que ya les comenté, pues es un obstáculo pequeño, sí, no es muy grande. Y por el otro lado vamos a tener ya lo que son las presas, ¿no? Ya cuando hablamos de una presa, pues es un sistema de retención mucho más grande. Y existen dos tipos. Uno es por gravedad, resiste la presión del agua por su propio peso. Es decir, existe un equilibrio pues entre la fuerza que ejerce el agua y la fuerza de este pues de este obstáculo, ¿no? Por su propio peso. Entonces es de esta manera como funciona, ¿sí? Más o menos tienen este tipo de forma. Y bueno, hay otros que son de tipo bóveda, como el que podemos ver acá. Pueden ver que es una bueno, tiene esta forma, ¿sí? Como cóncava, bueno, convexa, ¿sí? Y pues la misma forma hace resistir, ahora sí, que la presión del agua, ¿no? Es decir, la misma presión del agua, la misma fuerza de la masa de agua eh, hace que se selle, o más bien esta retención pueda soportar esa masa, ¿no? Es decir, de alguna manera, entre la misma fuerza que ejerce el agua, en este sentido, así como queriendo romper la presa, pues sí, el medio de retención, hace que la fuerza regrese hacia la misma agua y de alguna manera se cancelen las fuerzas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de sistema de retención? Pues que se gasta menos material en la construcción, ¿no? Que en uno por gravedad, pues necesitamos más masa, ¿no? Más hormigón. Sin embargo, pues no se puede utilizar en cualquier terreno, ¿no? Necesitamos como que estas dos partes, ¿no? Donde podamos podernos agarrar, ¿no? Como una especie de riberas, ¿no? Donde nos podamos agarrar y de ahí pues anclar todo este sistema de retención. Bueno, ya que tenemos el agua almacenada, ya que podemos almacenar y controlar el agua, pues la hacemos pasar por un conducto para pasar al área de turbinado, ¿no? Y como les comentaba, dependiendo de las características del terreno, si tenemos grandes alturas o pequeñas alturas, vamos a utilizar un tipo de turbina, ¿no? Cuando tenemos grandes alturas, regularmente tenemos flujos pequeños y utilizamos turbinas de acción, ¿sí? Cuando tenemos alturas pequeñas y regularmente vamos a tener flujos altos, vamos a utilizar turbinas de reacción, ¿sí? En general, una turbina, independientemente si es una turbina de acción o de reacción, es un dispositivo que permite transformar la energía cinética del fluido a energía mecánica de rotación y después a través de un generador podemos convertir a energía eléctrica. Las turbinas de acción, bueno, regularmente trabajan aprovechando la presión dinámica, ¿sí? La presión dinámica, como pueden ver, está conectado directamente con la velocidad, ¿sí? Es decir, aprovechan directamente el impacto, ¿sí? ¿Cuáles son algunas turbinas de acción? Bueno, tenemos la Mitchell-Banky o tipo Osberger y la Pelton, ¿no? Aquí les muestro una turbina de tipo Osberger, ¿sí? Este es su rodete, ¿sí? Su rotor como tal, aquí lo pueden ver. Eh, Tiene la ventaja de aprovechar por dos partes. Bueno, aquí se inyecta el fluido y bueno, impacta sobre el álave, ¿sí? De tal manera que bueno, al caer sobre estos álaves que vemos por aquí, va a impulsar a rotar, a mover el rotor en este sentido. Y nuevamente cuando pasa por aquí el fluido y después de haber pasado por acá, cae por acá, le pega otro pequeño empuje, ¿no? De tal manera que bueno, tiene doble empuje este rotor para poder girar, ¿no? Una turbina no solamente está compuesta por el rotor, sino que pues también tiene una carcasa,
una sección de entrada, una sección de salida, ¿sí? Eh, el rotor tiene rodamientos, etcétera, y mecanismos de regulación, ¿sí? Una turbina Pelton, pues bueno, es una turbina que eh, tiene más o menos esta forma, ¿sí? Son cucharones, pero no son cucharones eh, pues planos. Como pueden ver, tiene aquí una pequeña hendidura, eh, una pequeña ceja más bien, ¿sí? De tal manera que cuando el fluido impacta sobre la cuchara, bueno, el fluido se divide, ¿no? Eh, y bueno, de esta manera, pues como pueden ver, es un impacto directo al álave, ¿sí? Este, y es desde esta manera como se transfiere energía, ¿no? Y así es como funciona una turbina de acción. ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son las partes de una turbina de acción? Bueno, va a estar compuesta de una carcasa, ya comentamos, que es como la cubierta, ¿sí? Es el housing. Un tubo de suministro o una entrada de flujo, va a tener el rodete y un tubo de aspiración o un tubo de salida, ¿no? En general, pues son estos cuatro componentes que van a estar ahí de forma indispensable, ¿sí? En una turbina. Las turbinas de reacción, eh, estas funcionan más o menos como lo hace un avión, ¿sí? Miren, aquí les muestro una imagen donde pues está un avioncito, se está moviendo, y a medida que este tiene una velocidad sobre sus alas, se genera una diferencia de presión en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Entonces, al existir esta diferencia de presión, pues empieza a generar un efecto de sustentación, un efecto de soporte. Entonces es prácticamente como si las alas se deslizaran, ¿no? sobre el fluido, ¿sí? En otras palabras, cuando la velocidad del avión es pues relativamente alta, sobre la parte de abajo el fluido va a empezar a cargar al avión, ¿sí? Eh, entonces más o menos es así como funcionan estas turbinas. Existen dos, existe la turbina Francis y la turbina Kaplan. Aquí les muestro una imagen. También va a tener un tubo de entrada, ¿sí? Va a tener una carcasa. Esta carcasa regularmente es de tipo voluta, como una caracola, y va a tener un tubo de salida, ¿no? Un tubo de aspiración. Este tipo de turbinas permite controlar el flujo de mejor manera, ¿sí? que otras turbinas, porque bueno, además de tener álabes fijos, que esto que está aquí de color rojo es el rodete, el rotor prácticamente, y como pueden ver aquí están sus álabes. Además de eso van a haber álabes móviles que nos van a permitir controlar el flujo de inyección sobre el rotor, ¿no? Entonces esto nos permite controlar más esta variante, ¿no? De alturas altas, flujos pequeños, o alturas bajas y flujos altos, ¿no? Este tipo de turbinas entra en un margen pues amplio, ¿no? Sin embargo, es una turbina que funciona por reacción, ¿sí? En sus álabes se va a generar esta diferencia de presión que ya platicamos del avión, y pues es de esta manera como echa a andar o echa a rotar pues todo el sistema, ¿no? Bueno, aquí un poquito más, algunas imágenes un poquito más claras de lo que es una turbina Francis, ¿sí? Aquí tenemos álabes móviles que pues, son estos que están aquí, y pues después de esto el fluido ya se inyecta sobre el rodete, ¿no? El que vemos acá. Incluso pueden haber dos secciones de álabes móviles. Una turbina de reacción pues también va a tener su carcasa, su área de distribución, su rodete y su área de salida, ¿no? Esta es una turbina tipo Kaplan, ¿sí? Es muy parecida a los propulsores que llevan los barcos, ¿sí? Pues prácticamente estas turbinas están diseñadas para trabajar con alturas pequeñas y flujos muy grandes, ¿sí? Muy bien. Bueno, otro tipo de energía que como comentábamos son la energía por olas,
¿sí? Como ustedes saben, en el mar pues tenemos un movimiento continuo, ¿sí? De olas, ¿sí? Eh, Se cree que, bueno, la generación de las olas, que es algo que no se tiene completamente descrito por qué suceden las olas, pero en principio se cree que es por el contacto que tiene el viento sobre los océanos, ¿no? Por otro lado, se cree que también hay una cierta influencia por el efecto de la gravedad que tiene la Tierra y el Sol, perdón, la Luna y el Sol sobre la Tierra. Eh, y bueno, otros tipos de movimientos como tormentas, etcétera, ¿no? Entonces se estima aproximadamente que hay una potencia explotable de 2 terawatts y que se podría llegar a generar 17.500 terawatt hora al año, ¿no? Esto de energía por olas, ¿sí? Bueno, aquí les muestro un mecanismo de cómo podríamos extraer energía de las olas. Como pueden ver, esa es una boya que está conectada a un brazo, ¿sí? Y pues eventualmente con el movimiento de las olas, pues esta boya va a subir y bajar y pues vamos a estar moviendo este brazo, ¿no? Y este movimiento pues que no es una rotación completa, lo podemos transformar a energía eléctrica, ¿no? Mediante algún generador eléctrico, etcétera, ¿no? Y bueno, se han desarrollado muchos mecanismos. Miren, aquí les muestro otro, ¿sí? Entonces, a medida que llega la ola, ¿sí? Inunda esta zona. Entonces, en esta zona hay aire, ¿sí? Eh, este aire es empujado y es inyectado a una turbina. Y aquí se genera, ¿no? Cuando la ola regresa, entonces se chupa aire, ¿sí? Y entonces nuevamente puede volver a generar, ¿no? Entonces más o menos es así como funcionan estos sistemas y estoy seguramente que ustedes podrán pensar en algún otro mecanismo para generar energía por olas, ¿no? Entonces este tipo de sistemas es que les estoy mostrando aquí en la imagen puede generar aproximadamente 1 kilowatt, ¿sí? Otro tipo de energía pues es por las mareas. La marea es un fenómeno que tenemos en los mares. ¿En qué consiste? Bueno, a diferencia de las olas es un movimiento constante, continuo, que lo tenemos con mucha más frecuencia. Las mareas, bueno, ocurren en un intervalo de un día, donde pues el agua eh, inunda parte de la playa, ¿sí? Esto también se debe a efectos gravitacionales de la Tierra con la Luna y el Sol, aunque bueno, también existen otros efectos, ¿no? También ahí involucrados, como las fuerzas de Coriolis que tiene el planeta, ¿sí? En su rotación, eh, temperaturas locales, diferencia de salinidad, ¿no? Eso también puede producir mareas. Entonces se cree que el principal eh, agente que produce las mareas, pues bueno, es la interacción del planeta con la luna, ¿sí? Se ejerce una fuerza gravitacional, esto por así decirlo deforma a los mares por ser un fluido, ¿sí? Y a medida que la Tierra va rotando, pues esta deformación va cambiando, ¿no? Entonces por un lado vamos a tener más agua y por otro lado menos agua, ¿no? En resumen, más o menos es así como se espera. El potencial mareomotriz, o sea, la energía por las mareas, se estima que, bueno, hay zonas como en Rusia, Reino Unido, no en todos los lugares se puede extraer la suficiente energía por mareomotriz, pero al menos en estos dos lugares se estima un potencial de 150 gigawatts. Y bueno, a diferentes bahías podemos generar 360, 10, 9, hasta 100 gigawatts, bueno, dependiendo ahí de las zonas, ¿no? Eso va a depender mucho también de la morfología del lugar, ¿sí? Bueno, en Reino Unido se cuenta ya con una central, ¿sí? Se generan 8.6 gigawatts
con 260 turbinas, obteniendo más o menos 17 terawatt al año. Más o menos como es una central de este tipo, ¿sí? Entonces, pues en resumen, tenemos aquí una cavidad, ¿sí? Un embalse, ¿sí? Eh, entonces, cuando la marea sube, pues el agua va a entrar al embalse, ¿sí? En este proceso de llenado, pues también hay un proceso de transformación, o sea, se turbina. Una vez que se llena el embalse, eh, eventualmente, bueno, luego va a venir la marea baja, o sea, el agua se va a regresar y entonces ya tenemos el embalse lleno y podemos ahora generar energía al vaciar el embalse, ¿no? Eh, bueno, este tipo de sistemas está limitado, ¿no?, a trabajar entre 3 a 6 horas, ¿no?, la generación. Hay otros sistemas que, bueno, combinan algunas otras cosas, como ir llenando el embalse por etapas, y eso nos permite prolongar más el tiempo de generación, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos con la parte de energía hidráulica.